Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo vídeo. A los nuevos, a los de siempre, bienvenidos. Y hoy voy a enseñaros tips para aprender alemán. Sigo escuchando la pregunta ¿cómo puedes aprender alemán perfecto rápidamente? Hoy estoy tratando de darte una respuesta a esto. En principio, el cálculo es bastante fácil. Cuanto más tiempo pasas hablando alemán, tanto más rápido lo aprenderás. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Y qué funciona mejor? Aquí tengo 11 consejos sobre cómo empezar y aprender mucho alemán en poco tiempo. En primer lugar, es importante tener una pareja con quien practicar. Es importante para empezar a conocer algunos hechos de la psicología. Después te voy a explicar principalmente y cómo funciona nuestro cerebro. Y cómo funciona nuestro cerebro para aprender. Nuestro cerebro aprendemos a través de leer un 10%, a través de escuchar un 20%, a través de ver un 30%, ver y escuchar un 50%, hablar un 70%, hablar y escribir 90%. Para ti, estudiante del alemán, esto significa que aprender mejor el idioma escuchando y escribiendo. O sea, que se aprende mejor el idioma escuchando y escribiendo. ¿Por qué? Porque usas el cerebro activamente. Todo lo que haces se almacena mejor en el cerebro. Entonces, si acabas de leer, solo recuerdas el 10%. Y si escuchas, solo el 20% si escuchas. Si lees el 10%, si escuchas el 20%. Pero esto no significa que ya no debas leer. Todo lo contrario. Tu trabajo o tu deber es tener cuanto más posible contacto con el idioma alemán, o bien grabando, o bien leyendo, escuchando y aplicando esto, escribiendo y hablando. Entonces absorber y luego aplicar. Y estas son las 4 habilidades más importantes que todos debéis practicar mientras aprendéis alemán. Saber escuchar y leer. Eso es receptivo. Así que grabas y luego hablar y escribir es productivo. Así que, si quieres aprender a escribir, tienes que escribir. Y si quieres aprender a hablar, tienes que hablar. Uno no aprende a hablar escuchando. Uno no aprende a escribir leyendo. Algo lógico, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es explicarle a otra persona en alemán lo que has aprendido. Porque entonces tus posibilidades son mayores de que nunca más lo olvidarás o lo olvides. Tal vez pienses, ahora, pero no tengo forma, no tengo posibilidades de hablar o escribir con alemanes, ni siquiera sé por dónde empezar. Esto lo puedo entender muy bien, porque yo ahora en este momento estoy aprendiendo ruso y también tampoco tengo contacto con rusos. Y el ruso es bastante difícil.
Pero hay una explicación muy cool, que se llama Ubusus. Hay una aplicación muy cool que se llama Ubusus. La he estado probando durante aproximadamente 3 semanas y he hecho 13 amigos rusos. Es muy divertido y he aprendido mucho. El ruso es difícil, tal vez ya conoces de esta aplicación que se llama Ubusus. No solo puedes aprender ruso con esta aplicación, también puedes aprender alemán y puedes encontrar el contenido más importante que pudieras encontrar en una aula. Es al mismo tiempo una red social, entonces no te encuentras como si estuvieras estudiando solo. Entonces, si no tienes a nadie con quien practicar alemán y no sabes por dónde empezar, puedes descargar Ubusus gratis. Puedes encontrar el enlace debajo del vídeo en la descripción. Por supuesto que ya la probé. La app en alemán, y como profesor de alemán tengo que decir que la aplicación es realmente buena. Incluso puedes aprender hasta el nivel B2 y esto es alemán, con el B2 ya prácticamente es alemán casi perfecto, ¿no? Empieza con una prueba de nivel. ¡Oh! Tengo nivel C, ¡qué bien! Me ha salido nivel C. Suerte tengo el nivel C. Luego ya puedes crear tu propio plan de aprendizaje y puedes comenzar de inmediato. Hay ejercicios de vocabulario con ejemplos de imagen y audio. Siempre aprenderás en oraciones completas y esto tiene más sentido que aprender palabras individuales. Entonces, no más listas de vocabulario. Esto no funciona. Hay tareas que en esta aplicación que puede hacer por escrito u oral, y luego un nativo que te puede corregir. Si quieres aprender alemán rápido y fácil y perfecto, tienes que hacer un poco más. Preferentemente todos los días no debes estar sentado en tu escritorio durante 10 horas aprendiendo listados de vocabulario o trabajar a través de libros de gramática. Intenta integrar el idioma alemán en tu vida cotidiana y piensa en alemán. Aprende en unidades más pequeñas, o sea, en trozos. A menudo son suficientes de 5 a 15 minutos y si haces esto una, otra o 2 o 3 veces al día, verás que mejorarás muy rápidamente y cómo puedes hacer eso muy específicamente. Lleva un diario, un ordenador portátil o tu teléfono móvil y empieza a escribir. Puedes contar de tu día a día, de tus pasatiempos, de tus series favoritas, o simplemente sal y prueba a describir las cosas que ves por ahí. Si una palabra no la sabes, o 2 o 3 o 10, búscalas en el diccionario y úsalo. Si usas un medio digital, tienes la ventaja de que corrige automáticamente las faltas. Esto no funciona naturalmente perfecto, pero es muy útil. Escribe correos electrónicos a Alemania, a una empresa, para hacerles una consulta. Es igual si se trata de un consultorio médico, de una agencia de viajes o banco. Escribe simplemente
un correo electrónico y solicita información. No puede pasarte nada, excepto que tienes una respuesta en alemán. Lee en alemán lo que a ti te interesa. El otro día me dijo un estudiante que él siempre lee el periódico, pero después de 5 minutos ya no puede más. Hoy ya no tiene ganas naturalmente. Tienes que estar muy interesado en política y negocios para leer un periódico si no quieres perder rápidamente la motivación. Así que tengo 2 tips para ti. Puedes encontrar cientos de textos y audios en el sitio web de Deutsche Welle, incluso películas para estudiantes del alemán desde el nivel A1 al C1. Y lo mejor de todo es que es gratis. La calidad es muy buena. Te dejo el link abajo y míralo y encuentra algo que te interese y luego empieza a leer. El tip número 2 es leer novelas. Hay novelas en alemán a partir del nivel A1. La mayoría de las veces también hay archivos de audio para el libro, para que puedas escuchar y leer el texto al mismo tiempo. Si vives en Alemania, puedes obtener las novelas en la biblioteca de tu ciudad. Por supuesto, también puedes obtenerlas en línea. Lo bueno de las novelas es que son textos largos, más largos de lo que normalmente leemos. Y esto significa que obtienes mucha más práctica en la lectura. Por cierto, no está mal si no entiendes todas las palabras. Sigue leyendo porque a menudo las palabras se repiten en el texto y en algún momento después de la tercera o la cuarta vez, a más tardar, comprenderás la palabra o bien por el contexto lo entenderás. Lo mejor empieza a leer en un nivel bajo y si entiendes y lo encuentras bastante fácil, puedes subir de nivel. Tenemos escritura y lectura, pero ¿qué pasa con el hablar? Incluso si no tienes a nadie con quien hablar, puedes practicar tu pronunciación. Coge un texto, por ejemplo, con un archivo de audio, por ejemplo, de la Deutsche Welle, escucha atentamente el texto y presta atención cómo se pronuncian las palabras. Luego toma tu teléfono móvil y te grabas mientras lees el texto. Luego escuchas y lo comparas con la versión alemana y podrás ver lo que pronuncias bien y lo que todavía puedes aprender a pronunciar mejor. Tienes que trabajarlo más para pronunciarlo mejor. Eres tu mejor crítico. Hazlo. Y para los muy valientes por teléfono, igual puedes mandar un email a Alemania, también puedes llamar por teléfono a Alemania y solicitar información. Es mejor que tengas anotado de antemano lo que vas a pedir o qué vas a decir. No te puede pasar nada malo, sino simplemente di adiós y cuelgas y ya está. ¿Cómo puedo entrenar el oído a escuchar? Usa en internet, mira tus series y películas favoritas
que ya conoces en tu idioma y míralas ahora en alemán subtituladas y usa los subtítulos en alemán. Solo los subtítulos en alemán, de lo contrario tu cerebro se hace un lío, alemán, español o lo que sea. Y escucha música también. Escucha música alemana. La música siempre va bien. Si te gusta una canción, probablemente quieras escucharla varias veces. Y hay cantantes alemanes que escriben letras realmente muy buenas y muy bonitas, y también puedes encontrar estos textos de forma gratuita en internet para que puedas leerlos. Ejemplos de cantantes alemanes tenemos a Rammstein, Lea, Mark Forster, Tim Bensko, entre otros. Por supuesto, es una cuestión de gustos, pero seguro que encontrarás algo que te gusta y lo escucharás más veces. Lo que también es muy importante, utiliza un buen diccionario. Hay muchos diccionarios gratuitos, muchos son buenos, pero algunos también son menos buenos. Yo uso el diccionario Pons. La calidad es buena y es gratis. La desventaja es que solamente que los archivos de audio son voces de ordenador, del ordenador. Si quieres escuchar voces reales, entonces échale un vistazo al diccionario Leo o Dicti. La desventaja es que hay muchas traducciones para una simple palabra, lo que para un aprendiz como de alemán puede perder la noción rápidamente. Prueba lo que quieras, yo te dejo unos cuantos links abajo en la descripción del vídeo. Y mis últimos consejos para terminar: no tengas miedo a los errores, que es absolutamente normal. Y bueno, cometer errores es la única forma en que realmente podemos aprender. Nadie es perfecto y tú no tienes que serlo. Incluso sigo aprendiendo cosas nuevas en mi idioma. Y si cometo errores de vez en cuando, es solo humano. Y finalmente, haz preguntas. Si no sabes algo, pregunta. Si no entiendes algo, pregunta. Preguntar es muy bueno y aprendes mucho. Solo preguntando. No tengas miedo a molestar a otros haciendo preguntas. Un niño no deja de preguntar y solo está satisfecho cuando recibió una respuesta. Ten respeto por ti mismo, porque aprender idioma alemán es realmente difícil y te tomará un tiempo antes de que puedas hablar bien. Pero todos podéis hacerlo. Así que de alguna manera integra el idioma alemán en tu vida diaria. Trata de usarlo activamente, hablando y escribiendo. Probablemente siempre tienes el teléfono inteligente contigo. Siempre tienes tu plan de aprendizaje contigo. Como te he comentado, escribe diarios y correos electrónicos. Lee textos y novelas que te interesen y de la mayor calidad posible. Leer textos en voz alta y grabarlos en tu teléfono móvil. Utiliza internet para escuchar música y las letras, y como te dije, usa también un buen diccionario
porque no quieres aprender nada erróneo. Si quieres aprender alemán perfecto, no debes tener miedo a los errores. Y tenéis que hacer preguntas, es muy importante. Espero poder haberte ayudado con este vídeo y haberte mostrado algunas nuevas formas de aprender alemán. Si conoces otras formas, escríbelo en los comentarios. Entonces todos podemos beneficiarnos de ellas. Esto fue todo por hoy. Te deseo mucho éxito y continúa en el aprendizaje. Y decirte adiós y hasta el próximo vídeo. Tolo Pons.